Tlaxcaltecas, un pueblo que evoca resistencia, astucia y determinación. Rodeados de enemigos, los tlaxcaltecas enfrentaron el dominio mexica y soportaron un bloqueo que amenazaba con asfixiarlos. Pero la historia les presentó una oportunidad única, una alianza con los recién llegados castellanos que cambiaría su destino para siempre. Desde las batallas en los valles de Anáhuac hasta las selvas de Centroamérica, desde las costas del Perú hasta las aguas infestadas de piratas en el Pacífico, los tlaxcaltecas se forjaron como conquistadores y aliados clave en la fundación de Nueva España. Los tlaxcaltecas eran uno de los pocos pueblos que habían resistido el poderío de los mexicas o aztecas, el último grupo nahual llegado del norte, que desde el 1420 había tomado el poder en el lago de Texcoco. En torno al 1454 sometieron a los tlaxcaltecas a una guerra de desgaste con la que obtener prisioneros para nutrir sus sacrificios humanos. Además, los tlaxcaltecas sufrieron un bloqueo que les impedía acceder a bienes esenciales como la sal y el algodón. 2 años antes de llegar los castellanos, Tlaxcala sufrió un infructuoso y largo asedio mexica. Pero a comienzos de septiembre de 1519, acompañado por unos 400 castellanos y entre 500 y 1000 aliados totonacas, llegó a tierras tlaxcaltecas, buscando una alianza estratégica contra los mexicas, un extremeño llamado Hernán Cortés, quien envió a unos emisarios nativos con un mensaje de paz dirigido a los principales señores de Tlaxcala. De los 4 señores de Tlaxcala, Maxixcatzin, el líder de Ocotelulco, era partidario del diálogo. En contraste, Xicoténcatl, el joven hijo del anciano señor de Tizatlán, logró convencer a los otros señores de combatir a aquellos desconocidos. En un principio, el consejo decidió que sus aliados otomíes fueran los primeros en enfrentarse a los españoles. El 2 de septiembre de 1519, tuvo lugar un enfrentamiento entre el ejército de Cortés y los otomíes al servicio de Tlaxcala. El resultado final fue favorable a los castellanos totonacas. 3 días después, se libró un nuevo enfrentamiento, esta vez con un contingente tlaxcalteca más numeroso, pero fueron nuevamente derrotados. Entonces Xicoténcatl el joven decidió enviar a unos espías al campamento de los extranjeros, sin embargo, fueron capturados. Cortés ordenó cortarles las manos para disuadir de futuros intentos de espionaje. Tras más de 2 semanas de enfrentamientos y unos días de paz, los tlaxcaltecas confiaron en que su amistad estaba suficientemente cimentada para que los castellanos entraran en su territorio. Así es como lo describió Cortés en sus cartas de relación al emperador Carlos V. Otro día siguiente a la hora de las 10 vino a Misicutengan, el capitán general de esta provincia con hasta 50 personas principales de ella y me rogó de su parte y de la de Majixcasi, que es la más principal persona de toda la provincia y de otros muchos señores de ella, que yo les quisiese admitir al real servicio de vuestra alteza y a mi amistad y les perdonase los hierros pasados, porque ellos no nos conocían ni sabían quiénes éramos, y que ya habían probado todas sus fuerzas para excusarse y hacer súbditos de nadie, porque en ningún tiempo esta provincia lo había sido ni tenían ni habían tenido cierto señor. Antes habían venido exentos y que siempre se habían defendido contra el gran poder de Moctezuma y de su padre y abuelos, que toda la tierra tenían sojuzgada y a ellos jamás habían podido traer a su gestión teniéndolos como los tenían cercados por todas partes. Tras medir su fuerza con los extranjeros, los tlaxcaltecas habían optado por la paz y alianza, y como era costumbre entregaron a los recién llegados la mano de varias mujeres de los linajes más nobles de Tlaxcala, para que se esposaran con los hispanos y sellaran su alianza como hermanos de sangre. De esta manera se estableció una alianza que cambiaría para siempre el destino de los tlaxcaltecas. La gran ciudad lacustre de Tenochtitlán fue sitiada en 1521 por un ejército de miles de tlaxcaltecas unidos a 1000 castellanos y aliados totonacas, otomíes, tarascos, chalcas y purépechas. En total, las fuerzas aliadas sumaban más de 100.000 hombres bajo el mando de Cortés. Esta alianza fue clave en la caída de Tenochtitlán, donde los mexicas fueron derrotados en un asedio que culminó el 13 de agosto. Con esta victoria se puso fin a la hegemonía mexica y fue el inicio del virreinato de la Nueva España. La corona tuvo con Tlaxcala distinciones especiales como las de permitirle conservar su antiguo gobierno indígena y sus tierras sin la intromisión de los peninsulares, nombrar la sede del primer obispado de la Nueva España, otorgarle un escudo de armas y el nombramiento de leal ciudad de Tlaxcala.
A sus habitantes se les concedió el derecho de portar armas y de montar a caballo y fueron considerados como hidalgos, eximiéndoles el pago de tributos. Aunque la propiedad de sus tierras no siempre fue respetada. Algunas de ellas que no habían sido reclamadas fueron ocupadas por los hispanos y otras veces los mismos tlaxcaltecas vendían sus propiedades por necesidad, a pesar de las leyes que lo prohibían. Los tlaxcaltecas negociaron una serie de privilegios con la corona, los cuales se les conoce como capitulaciones, donde se estableció que a los tlaxcaltecas que emigraran al norte les otorgarían tierras y no podrían ser despojados de ellas, tanto si eran comunales como particulares. Además, los mercados no pagarían impuestos. Estas prebendas serían heredables y podrían portar caballo, armas y recibirían alimentos y ropa por 2 años. A partir de 1540 los tlaxcaltecas fundaron ciudades en San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Texas y Nuevo México. En 1521 tlaxcaltecas y cuauquecholtecas dirigidos por Pedro de Alvarado y sus 2 hermanos partieron a la conquista de Guatemala, El Salvador, Honduras y partes de Nicaragua. En ello influenció el matrimonio de Alvarado con Tecuelhuetzin Chicotencatl, llamada Doña Luisa, recibiendo el apoyo masivo de los tlaxcaltecas fieles a la princesa. En 1534 2000 tlaxcaltecas siguieron a Alvarado hacia el Perú. Allí, lucharon en la conquista del Imperio Inca y participaron en la fundación de Lima y Cuzco. La conquista de Filipinas comenzó en 1565 con la expedición de Miguel López de Legazpi, quien partió desde el puerto de Navidad, en la actual costa del estado de Jalisco, México. La tripulación estaba compuesta por aproximadamente 300 soldados tlaxcaltecas y marinos españoles. Legazpi estableció el primer asentamiento español en la isla de Cebú el 27 de abril de 1565. Desde este punto, comenzó la expansión del dominio español en Filipinas mediante alianzas, comercio y campañas militares contra líderes locales resistentes a la dominación. Los primeros asentamientos japoneses en Filipinas habían sido realizados por los Bako, unos piratas muy activos en las costas de China desde el inicio de la dinastía Ming. El gobernador general Gonzalo Ronquillo de Peñalosa escribió a Felipe II el 16 de junio de 1582. Los japoneses son la gente más belicosa que hay por aquí. Traen artillería y mucha arcabucería y piquería. Usan armas defensivas de hierro para el cuerpo. Todo lo cual lo tienen por industria de portugueses, que se lo han mostrado para daño de sus ánimas. Uno de los enfrentamientos más épicos de la conquista fue la batalla de Cagayán, ocurrida en 1582. Una flota de 18 sampanes piratas navegaba rumbo al archipiélago filipino, por lo que el capitán Juan Pablo de Carrión reunió una fuerza compuesta de tlaxcaltecas e hispanos peninsulares, apoyados por tagalos y sangueyes, para enfrentar a una flota de piratas compuesta por samuráis ronin y chinos comandados por el cabecilla Taifusa. Carrión realizó una primera ofensiva con fuego de artillería desde sus barcos, hundiendo 2 juncos enemigos. Sin embargo, la mayoría de los piratas, entre 600 y 1000 hombres, logró desembarcar con la intención de fortificarse en la desembocadura del río Cagayán. Los hispanos desembarcaron en un recodo del río para tomar posiciones cerca de donde estaba el grueso de las fuerzas enemigas, construyendo una trinchera y colocando en ellas los cañones de la galera, con los que continuaron haciendo fuego. Tras varios asaltos japoneses y ya con las reservas de pólvora de ambos bandos agotadas, se luchó cuerpo a cuerpo. Los samuráis ronin atacando con sus katanas fueron repelidos por los tlaxcaltecas obligándolos a emprender la retirada final, pero salieron en su persecución y los aniquilaron. Finalmente las fuerzas novohispanas y peninsulares se hicieron con las armas japonesas que habían quedado sobre el campo de batalla como trofeo, lo que incluía katanas y armaduras. La historia de los tlaxcaltecas es la de un pueblo que resistió el cerco de los mexicas, forjaron alianzas estratégicas que transformaron el rumbo de la historia y navegaron más allá de sus tierras hasta dejar huella en 3 continentes. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.